Ya chicos, comencemos con el desarrollo de los ejercicios del tema semejanza de triángulos y pues comencemos con el ejercicio número 1, ¿ya? A ver, ¿qué nos pide? Nos pide calcula x más y. Bien, fíjense chicos aquí. Tenemos dos triángulos, ¿ya? Y para que estos dos triángulos sean semejantes, tienen que tener mismos ángulos, ¿ya? Por ejemplo, si en el triángulo pequeño tenemos alfa, beta y teta, en el triángulo más grande también tenemos que tener alfa, beta y teta. Entonces aquí nos falta un ángulo, ¿no? ¿Qué ángulo nos falta? Nos falta alfa. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la relación de sus lados opuestos, de cada ángulo. Entonces, comencemos. A ver, primero hay que analizar, miren chicos, aquí. En el triángulo pequeño, el lado opuesto de teta mide 6u, ¿cierto? ¿Ven? Y en el triángulo más grande, el lado opuesto de teta mide 18u, ¿cierto? Entonces, aquí existe una relación. ¿Mm? ¿Qué está pasando? Se ha incrementado, ¿cierto? Se ha incrementado a 18. Yo les pregunto, ¿por cuánto se ha incrementado? ¿Mm? Obviamente se ha incrementado por 3, ¿sí o no? Es decir, 6 por 3, ¿qué me da? Me da 18. ¿Sí o no? ¿Ve? Esa es una forma de poder encontrar la relación. ¿Ya? ¿Está claro? 6 por 3 me da 18. Eso significa que yo para llegar, como les dije, a 18, tengo que multiplicar a cada lado, ¿por cuánto? Por 3. Entonces yo simplemente puedo colocar así, por 3, aquí también, por 3, aquí, por 3. ¿Ya? Entonces, como les dije chicos, para que sean semejantes, yo tengo que hacer esto. ¿Ya? Multiplico por 3, por 3, por 3. Eso significa que, ahora sí, analicemos el resto de los lados. Miren, en el triángulo pequeño, el lado opuesto del ángulo alfa mide 3u, ¿ya? Y en el triángulo más grande, el lado opuesto de alfa es x. Por lo tanto, ¿qué digo aquí? ¿Mm? Digo, pues no. Ok, x va a ser igual ¿a cuánto? A 3u por 3. ¿Sí o no? ¿Cuánto será? 9u. ¿Ya está? Y seguimos analizando. A ver, en el triángulo pequeño, el lado opuesto del ángulo beta mide 4u, ¿ya? Y en el triángulo más grande, el lado opuesto de beta es y. Ok, entonces yo digo, y va a ser igual ¿a qué? A 4u por 3. ¿Cuánto será? 12u. Listo. Entonces, ahora, ¿qué me está pidiendo? Simplemente me está pidiendo hallar x más y, que va a ser igual a 9u más 12u. ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual a 21u. ¿Ya? Entonces, de esta manera se halla lo que nos está pidiendo. Bien, chicos, veamos el segundo ejercicio, donde nos pide calcular x. Si, fíjense aquí, si EF es paralelo a AC. Ok, son paralelos.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero, chicos, es completar ángulos. ¿Ya? Completamos ángulos. Muy bien. Eh, a ver, si este ángulo mide alfa, como estos dos segmentos son paralelos, miren, estos dos segmentos son paralelos, quiere decir que este ángulo también mide alfa, ¿ya? Lo mismo va a suceder en el otro extremo. Este ángulo va a medir este beta y este ángulo va a medir beta, ¿ya? Y por último, este ángulo va a medir teta. Chicos, escúchenme bien. Teta corresponde a ambos triángulos. Fíjense aquí, yo veo un triángulo pequeño, EDF, y un triángulo más grande, ABC. ¿Ya? Entonces, ahí mismo, sin necesidad de separar, ya como ya les expliqué, chicos, cómo funciona esto, sin necesidad de separar, vamos a tener que utilizar la siguiente propiedad. ¿Ya? Aquí mismo lo voy a anotar para que ustedes se den cuenta. ¿Cuál es la propiedad que se va a utilizar? Miren, chicos, la relación es la siguiente. El lado EB sobre el lado AB va a ser igual a quién? Va a ser igual al lado de F sobre el lado de C. Ese es uno, ¿ya? También hay otro. El lado EB sobre el lado AB va a ser igual a quién? Al lado EF sobre el lado AC. Yo les pregunto, ¿cuál de estos dos se va a utilizar? ¿Mm? ¿El primero o el segundo? A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? ¿Cuál de estos dos voy a utilizar? Voy a utilizar el segundo, porque yo tengo, mira, chicos, si yo quiero utilizar el primero, pues yo no tengo datos en DF, tampoco digamos, en BC, ¿no? O sea, todo, ¿ve? No tengo datos. En donde sí tengo datos es, miren, en EF y en AC, como también en EB y en AB, ¿ya? Entonces, chicos, antes de comenzar a utilizar eh, la segunda propiedad, lo que tenemos que hacer aquí es completar los datos que nos faltan, ¿ya? Por ejemplo, EB ya conocemos, ¿cierto? AB también conocemos, pero necesitamos resaltar. ¿Ya, chicos? Entonces, miren, voy a resaltar. A ver, otro color. Yo les pregunto, ¿cuánto mide el lado AB? ¿Mm? Simplemente sumas, bueno, 7K más 2K, ¿cuánto sería? 9K. Perfecto. ¿Qué más? Ya está todo. Ahora lo único que me queda es aplicar la propiedad. Entonces, ¿ya? Primero, ¿qué hacemos? EB. ¿Cuánto mide el lado EB? ¿Mm? El lado EB mide 7K. ¿Sobre quién? Lado AB. ¿Cuánto mide? 9K.
Va a ser igual a ¿qué? Al lado EF, que mide 14U, ¿no? Pero como ya les dije, chicos, la unidad de medida al final, ¿ya? ¿Sobre quién? Sobre AC. ¿Cuánto mide AC? X. Ya está. ¿Se dan cuenta? Ya hemos planteado de esta manera. Y aquí, antes de seguir con el desarrollo, chicos, miren, quiero explicarles algo. Dense cuenta nada más de esto. El lado opuesto, ya, del ángulo de beta, miren, ¿qué es? ¿Qué mide? 7K, ¿cierto? Y el lado opuesto, miren, miren, de beta en el triángulo más grande, ¿qué mide? 9K, ¿cierto? Es decir, es toda esta abertura, ¿ve? A eso voy, a eso me refiero, ¿se dan cuenta? Entonces, esa es la forma de relacionarlos, ¿ya? Lo mismo sucede con la otra proporción, miren, ¿qué está pasando? O con la otra razón, ¿no? ¿Qué está pasando? Tenemos el lado opuesto del ángulo teta en el triangulito pequeño es 14, ¿cierto? ¿Ven? Y el lado opuesto, miren, del ángulo teta en el triángulo más grande, que es X. ¿Ven? Entonces, de esa manera llegamos a formar la proporción. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces ahora simplificamos. Utilizamos criterio de simplificación. Por ejemplo, K entre K es 1, o sea, desaparece. Simplemente lo simplifico. Luego me queda 7 entre 9, ¿no? Entonces lo que necesariamente tendrían que hacer es simplemente replantear, ¿no? 7 sobre 9, que va a ser igual a ¿qué? A 14 sobre X. Luego, ¿qué va a suceder aquí? Chicos, aquí quiero que ustedes aprendan esto. Aquí también pueden ustedes simplificar. Cuando ustedes tengan esta igualdad de esta manera, pueden simplificar numerador con numerador. Es decir, séptima 1, séptima 2. ¿Puedo hacer eso? Claro que sí, sí se puede hacer eso. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Ya? Séptima 1, séptima 2. Listo. Nuevamente, ¿qué debes hacer? Replantear, ¿no? ¿Para qué? Para que no te equivoques. Aquí es 1 sobre 9, que va a ser igual a ¿qué? A 2 sobre X. Luego, ¿qué haces? 1 por X es X, igual a ¿qué? A 2 por 9, que es 18. ¿Qué hacemos después? Completamos, buscamos la unidad de medida. ¿Cuál es? U. Muy bien, los coloco U. Bien, chicos, a ver, comencemos con el ejercicio número 3 también aquí. Calcula X. Sí, aquí nos da una pequeña aclaración, ¿no? Nos dice, si DC es paralelo al lado AB. Ok, si son paralelos, eso significa que, miren, miren, si este ángulo mide alfa, ¿ya? Este ángulo que se encuentra aquí va a medir alfa. Si este ángulo mide beta, este ángulo va a medir beta, ¿ya? Simplemente porque estos dos laditos son paralelos, ya saben, aquí nos está aclarando, ¿ya? Si no son paralelos, profesor, ¿voy a colocar los mismos? No, no se hace, ¿ya? No se hace eso. ¿Qué más nos falta? Ah, ya, nos falta completar aquí. Si este ángulo mide teta, este ángulo es opuesto. ¿De quién? De teta. Es que significa que también mide o es teta, ¿no? Ya está. ¿Eh?
Perfecto. ¿Qué continúa? A ver, chicos, para poder desarrollar, en este caso, para poder hallar X, vamos a utilizar la siguiente propiedad. ¿Cuál es, profesor? Fíjense bien. DC sobre AB va a ser igual ¿a quién? A DE sobre EB. ¿Ya? Esto es lo que yo voy a utilizar. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Lo explico, chicos. ¿Ya? Miren. Primero, comencemos con el planteo. Miren, DC. El lado DC es el opuesto de quién? ¿Mm? El lado DC es el opuesto del ángulo teta en el triángulo pequeño que mide X. ¿Ya? Entonces yo traslado aquí. X. ¿Sobre quién? El lado opuesto del ángulo teta en el triángulo más grande. Ajá. Mide 21. ¿Va a ser igual a qué? Al lado opuesto de beta en el triángulo más pequeño que mide 8. ¿Sobre quién? Sobre el lado opuesto del mismo ángulo, ¿ya? Que es beta en el triángulo más grande. ¿Se dan cuenta? ¿Eh? Mide, ¿cuánto? 14. Listo, ya está. Ahora, ¿qué sigue? Simplemente tienes que aplicar criterio de simplificación para que tu ejercicio sea más pequeño. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Por ejemplo, si antes les mencioné que podías simplificar numerador, ¿ya? Con numerador, aquí puedes simplificar denominador con denominador, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ¿qué podemos extraer aquí? Ya, séptima. 3, séptima, ¿cuánto? 2. ¿Puedo seguir simplificando, profesor? Claro que sí. Utilizamos otro colorcito. Miren, chicos, puedo extraer mitad. Me queda 2, ¿cierto? Puedo extraer mitad 1, mitad, ¿cuánto? 4. Ah, ¿qué tal? Es una simplificación doble la que estoy haciendo aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Replanteamos. ¿Ya? ¿Qué es lo que queda aquí? Está quedando pues X sobre 3 igual a 4 entre 1 es 4. ¿Para qué copio el 1? Si pues, va a ser al final simplemente 4, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Mm? X va a ser igual a 4 por 3, ¿cuánto es? 12. Ya está. ¿Cuál es la unidad de medida? Es U. Entonces yo escribo aquí U. Siempre al final, no se olvide. Vemos el ejercicio número 10. A ver, nos pide calcula AE, es decir, la medida del segmento AE. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra? Justo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar X. ¿Ya? Como no sabemos cuánto mide, coloco X. ¿Qué más me dice? Si EB, ok, EB mide 8 metros, ok, no hay problema. ¿Qué más me dice? BD mide 6 metros. ¿Y qué más? DC, allá. O sea, todo esto. ¿Cuánto mide? 12 metros. ¿Ya?
Entonces, si BD mide 6 metros, DC va a medir, ¿cuánto? 6 metros también, ¿ya? Bueno, quizás ni siquiera lo utilicemos, pero igual no lo voy a completar. ¿Qué más? ¿Qué más necesito completar aquí? A ver, vamos a tener que completar los ángulos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los ángulos aquí? Por ejemplo, en el vértice B, el ángulo va a ser beta, ¿ya? Y en el vértice E, el ángulo va a ser alfa, ¿ya? ¿Me dejo entender? Entonces, fíjense en el triángulo pequeño, EBD. Tenemos alfa, beta y teta. Ok, no hay problema. Ahora, vamos a verificar el triángulo más grande, ABC. Fíjense, ¿ah? Si ya tenemos, miren, si ya tenemos beta y teta, ¿qué nos falta? Nos falta esta medida. ¿Eh? Entonces, si ya tenemos dos ángulos conocidos, quiere decir que, pues, obviamente, ¿no? Son beta y teta. Entonces, quiere decir que este ángulo también va a ser alfa, ¿ya? De esa manera logro completar los ángulos. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Mm? Aplicamos la siguiente propiedad. Lo voy a hacer de manera directa, ¿ya? Entonces, miren, chicos, primero, ¿qué decimos? A ver, ya. ¿Dónde se encuentra la variable? Se encuentra aquí, ¿cierto? Eso significa, entonces, que yo voy a empezar, miren, chicos, no solo se empieza por el triángulo pequeño, también pueden empezar ustedes por el triángulo más grande, ¿ya? Es decir, miren, el lado opuesto del ángulo alfa en el triángulo más grande, miren, chicos, es toda esta medida, ¿ya? ¿Está claro? Entonces, ¿qué mide? Pues mide x más 8 metros. Entonces, yo comienzo a escribir aquí. Miren, simplemente coloco x más 8. ¿Sobre quién? Ahora vamos a buscar el lado opuesto del ángulo alfa en el triángulo más pequeño. ¿Ya? ¿Qué mide? Mm, Mide 6 metros. ¿Sí o no? Fíjense en la abertura nada más. Hay que tener mucho cuidado, ¿ah? Fíjense en la abertura. Entonces, miren aquí. Ahí está, ¿ven? Entonces, lo puedo resaltar de esa manera. Bueno, seguimos. Como les dije, mide 6, ¿no? 6 metros. Entonces yo escribo sobre 6. ¿Es igual a qué? ¿Es igual a qué? Mm. Ahora analicemos. Miren, chicos. Hemos comenzado con el triángulo más grande, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que seguir con el triángulo más grande. Analicemos, fíjense, el lado opuesto del ángulo θ en el triángulo más grande. ¿Cuál será? Será pues todo este lado, es decir, BC, ¿cierto? BC. Y BC, ¿qué mide? Me dice que mide 12 metros. Perfecto. ¿Cómo mide 12 metros? Entonces yo digo, ok, 12 metros. ¿Qué más? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Mm? Sobre el lado opuesto del ángulo θ, o sea, del mismo ángulo, pero en el triángulo más pequeño. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se encuentra? Justo aquí, ¿no? θ, su lado opuesto, es solo esta parte, ¿no? ¿Que mide cuánto?
8 metros. Entonces yo escribo sobre 8. Listo. Ya está, ya hemos planteado. Ahora sí podemos encontrar el valor de X. ¿Ya? Así de sencillo. Muy bien, entonces aquí, ¿qué hacemos? A ver. Para hacerlo rápido. Ya, hay que multiplicar. ¿Ya? Multiplicamos. Ojo, X más 8 por 8. Entonces yo comienzo a multiplicar. X por 8 sería 8X más 8 por 8, 64. Igual a qué? 6 por 12 o 12 por 6, ¿cuánto es? 72. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué más? Replanteamos. 8X es igual a 72 menos 64. Lo voy a escribir. 72 menos 64. ¿Ya? ¿Por qué digo menos? Porque miren, 64 está sumando, pasa al otro extremo, a restar. ¿Ya? Ojo, ¿ah? ¿Cuánto será? Será pues 8X es igual a, ¿cuánto? A 8. ¿Ya? ¿Y qué hacemos aquí? 8 pasa al otro extremo a dividir, pues obviamente. Entonces sería X es igual Profe, a ¿ya me 8 puedo entre salir o no? 8. Y X aquí es igual. X es igual a 1. Completamos una medida que es metros. ¿Ya?